Para mí la grandeza significa estar bien conmigo mismo, estar bien con las personas que me rodean, que si alguien me ve en la calle y me reconozca porque algún día hice algo positivo por esa persona. La grandeza para mí es poder dar a los demás lo poquito que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida. Eso sería la grandeza para mí. Se dice que el duelo por desamor es lo más parecido al duelo por la muerte. O sea, cuando la persona deja de ser querida o deja de ser amada, en ese momento su mundo, su universo se le cierra, ¿no? Pero más vale alejarme de aquello que me hace daño que estar soportando por amor tantas vejaciones. Y eso es un duelo que se maneja de manera distinta. El problema del duelo es cuando no es liberado de ninguna manera y se convierte en un duelo patológico, y ahí ya sí genera varias complicaciones para la persona que está en ese trance, en ese proceso. El proceso de aceptación es lo primero que se busca en la persona para que pueda ahora sí elaborar su duelo, ¿sí? De los tipos de muerte, una de las más dolorosas que pudiéramos vivir son las que son por accidente o las que son repentinas, Sin dudarlo, mucho. porque no estamos preparados para ello. Cuando es una muerte por enfermedad, pues vamos asimilando la idea de que tarde o temprano la persona pues va a dejar de existir. En este podcast activamos el potencial de tu mente universal con entrevistas, reflexiones profundas y técnicas transformadoras. ¿Alguna vez has sentido que una pérdida en tu vida te paraliza emocionalmente? ¿Te has preguntado cómo puedes convertir ese dolor en una oportunidad para crecer? Reconocemos que no existe una forma correcta de hacer el duelo, porque cada persona tiene su propio proceso y ritmo, y aunque hay estrategias para aplicarlas en el proceso doloroso, cada quien decide si las aplica o no. La pérdida son una parte inevitable de la vida. Todas las personas experimentamos la pérdida de seres queridos, relaciones, trabajos y sueños. El duelo es el proceso natural de aceptar y adaptarse a esta pérdida. La pérdida de un ser querido, una relación significativa o un sueño acariciado puede dejarnos sumidos en un profundo dolor. El duelo es una respuesta natural ante estas pérdidas y aunque es un proceso doloroso, es fundamental para la sanación emocional porque el duelo no solo afecta nuestra salud mental, sino también nuestra salud física. En este episodio vamos a explorar el proceso del duelo y de cómo podemos transformarlo en una experiencia de crecimiento y transformación. Aprenderemos a honrar nuestras pérdidas, a aceptar nuestros sentimientos y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reflexiones de Grandeza. Te agradezco, Héctor, por unirte a este espacio de crecimiento hacia la grandeza en este nuevo episodio de Reflexiones de Grandeza. Hola, Nick, bonito día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo estas reflexiones y esperemos que sean de mucha ayuda para las personas que nos vean y nos escuchen. Claro que sí. Bueno, quisimos tratar este tema porque, bueno, Héctor en este último tiempo, igualmente como persona, se ha enfrentado al duelo, así como todos nosotros hemos tenido estas pérdidas, no solamente pérdidas de seres queridos, sino también pérdidas en muchos aspectos de nuestra vida que a veces nos dejan como con un temor y de poder soltar eso, aquello a los cuales estábamos apegados o emocionalmente o físicamente, y el poder soltar también a veces se nos complica. Entonces por eso quisimos traer este tema el día de hoy, porque va a resonar con todas las personas, porque estamos enfrentados a la vida y la vida de por sí tiene incluida la separación física, la huida también de este mundo, como se dice, irnos de este campo terrenal para poder trascender y tantas cosas que a veces tenemos rodeados en nuestro día a día. Pero antes de iniciar esta entrevista con Héctor, quiero contarles un poquito de quién es Héctor. Quiero comentarles, quiero compartir este viaje de Héctor en toda su trayectoria, tanto personal como profesional. Héctor nació en Celaya, Guanajuato, y a los 7 años se trasladó con su familia a Lagos de Moreno, en Jalisco, debido al trabajo de su padre. Desde joven, Héctor mostró un interés profundo por ayudar a las personas, lo que lo llevó a estudiar psicología, enfocándose en ofrecer atención
a quienes por su situación económica no pueden acceder a servicios en salud mental. Se graduó en psicología en la Universidad de Guadalajara en el año de 2011 y durante sus prácticas profesionales trabajó en el Departamento de Atención a la Educación Especial en el Centro de Salud en casos de violencia intrafamiliar, áreas que fortalecieron su compromiso con la atención a poblaciones vulnerables. Entre el 2012 y el 2016 trabajó como psicólogo penitenciario en el Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora, donde brindó atención psicológica a los internos y desarrolló perfiles de personalidad. Poco después de comenzar este trabajo, enfrentó la dolorosa pérdida de su padre, lo que lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y despertó su interés en la tanatología. Desde el 2016 combina su práctica privada de psicoterapia con su rol como instructor en temas de desarrollo humano en la empresa Flecha Amarilla, donde también brinda apoyo psicológico a empleados. Además, en el año 2019 lanzó el podcast Restos del Tintero, un espacio dedicado a la divulgación de temas de psicología con el objetivo de promover el desarrollo personal y sensibilizar a más personas sobre la importancia de su bienestar emocional. Durante su formación en tanatología, su madre enfrentaba un delicado trance entre el mundo terrenal y el espiritual, lo que impulsó a Héctor a profundizar aún más en el estudio del duelo. A esta difícil experiencia se le sumó la reciente pérdida de su hermano, lo que reforzó su comprensión sobre la impermanencia y la necesidad de acompañar a otros en sus procesos de duelo. En 2024 se convirtió en miembro oficial de la Federación Mexicana de Psicología, obteniendo certificaciones en psicología clínica y tanatología, y concluyó estudios formativos en psicoterapia de pareja. Su carrera ha estado marcada por un profundo sentido de empatía, especialmente hacia aquellos que enfrentan barreras para acceder a la atención psicológica y por su enfoque en acompañar a las personas en su proceso de duelo y sanación. Un viaje de grandeza y desafíos personales, Héctor. En definitiva que te comento, bueno, que nuestro podcast se llama Reflexiones de Grandezas porque es eso, es buscar y brindar, sobre todo a nuestras audiencias, aquellas herramientas que les permitan de alguna forma desafiar los obstáculos de nuestros días a día y encontrar aquella grandeza personal que permita seguir brillando en un contexto con el que vivimos hoy. Así que Héctor, de verdad, ahora nuevamente agradecida porque estés aquí y vayas a compartir con nosotros toda esa sabiduría que has podido canalizar y alimentarte en estos últimos tiempos. Gracias, Ney. Igualmente te agradezco mucho este espacio para poder hablar de estos temas que fíjate que son temas muy frecuentes, pero muy pocas veces hablamos de estas situaciones. Pareciera ser que es un tabú, o mejor dicho, es un tema tabú que a nivel social no se toca demasiado porque tenemos mucho miedo a dejar de ser. O sea, somos tan perecederos que nos da miedo el no ser reconocidos por los demás, no ser vistos, no ser considerados, y la muerte eso implica, el dejar de existir en un plano terrenal, claro está. Sí, y como lo mencionas, es un tema porque las personas a veces no quieren verse vulnerables y a veces debemos permitirnos ser vulnerables porque todos tenemos procesos de pérdida y tal cual como lo hemos comentado, no solamente es una pérdida de un ser querido que trasciende, sino en nuestro día a día estamos perdiendo cosas constantemente. Entonces a veces sí, lo podemos superar. También tenemos ese miedo a ser vulnerable porque hay mucha costumbre desde el exterior que no conoce tu contexto de decirte, pero ¿por qué lloras? ¿O por qué te duele tanto? Y sabiendo que cada persona busca dentro de sí aquellas herramientas que les permitan sanar, porque eso es el duelo es una cosa que yo tengo que sufrir, o no tanto sufrir, vivirlo a mi propia manera para poder sanar ese dolor. Hay muchas personas que lo hacen llorando, muchos, hay otras personas, no sé, que lo enfocan en otras actividades como el deporte, o hay muchas personas que se entregan de 100% al trabajo para ocupar su mente, pero sí sabemos que hay estrategias y son aquellas que tú nos vas a compartir para que ese proceso doloroso sea más llevadero en nuestro día a día y que las personas no se queden atrapadas y sientan que no están solas. Por eso de verdad quise
tenerte como invitado, especialmente en este tema, porque sé que lo has trabajado y aparte que lo has trabajado porque lo has vivido. Y hemos también visto que mientras yo sé que si yo sé que aplico algo en mí que me ha servido, de alguna forma sé que quizás el contexto, la vivencia no es la misma, pero igual lo que a mí me ha servido le puede servir a otra persona. Claro, fíjate que en esa parte de lo que mencionas de sacar el duelo a través del llanto es una de las respuestas emocionales más comunes que pudiéramos encontrar en las personas cuando estamos medianamente sanos, si lo llamamos de esa manera, porque también hay muchos que lo reprimen. El problema del duelo es cuando no es liberado de ninguna manera y se convierte en un duelo patológico y ahí ya sí genera varias complicaciones para la persona que está en ese trance, en ese proceso. El proceso de aceptación es lo primero que se busca en la persona para que pueda ahora sí elaborar su duelo. Si no existe este proceso de aceptación, pues va a ser muy complicado porque la persona puede, desde el punto de vista psicológico, caer en una cosa que se llama melancolización. Si la persona se melancoliza, ya estamos hablando de una patología y podemos hablar de una depresión ya muy fuerte, muy severa, donde se pierde el sentido de la vida, el sentido de la existencia y entonces ahora ya no nada más se duela a la persona que se fue, sino que también se duelan un montón de cosas que la persona misma está viviendo, como son sus sueños, sus ilusiones, y es un dejarse ser. Está ensombrecida la persona, entonces ya no hay luz a su alrededor, ya no hay luz en su interior, todo por no haber elaborado de la mejor manera posible este duelo. Sin dudarlo, Héctor. Bueno, antes de iniciar en esta entrevista, tengo que explicarle a nuestras audiencias que este episodio lo llevamos desde los inicios, ya cuando empezamos directamente la entrevista, desde los inicios de la grandeza de Héctor hasta la manifestación de su mente universal. Entonces, está desarrollado en 4 bloques y vamos a empezar ya directamente con el primer bloque, Héctor, que es sobre la reflexión personal y las experiencias de duelo. Eh, Tú, en este caso, mencionaste que el duelo también por perder puede ser una relación, puede ser tan doloroso como la muerte de un ser querido. Esto lo leí yo en una de tus entradas del blog, que estuve también chequeando por allí. Estuve leyendo especialmente esta entrada que hablas del duelo, y allí mencionabas que por perder una relación amorosa podría ser tan doloroso como la muerte de un ser querido. ¿Cómo se pueden manejar personalmente estos diferentes tipos de pérdidas? Y a ti especialmente, ¿qué te han enseñado sobre el poder del que tenemos resiliente para reinventarnos en medio de estos procesos dolorosos? Ok, mira, aquí son dos tipos de pérdidas, pero que al fin y al cabo involucran lo que es un duelo en el proceso de la separación con el otro. Cuando estamos hablando de la pérdida de una relación de pareja, estamos hablando del no reconocimiento que el otro tiene sobre la persona amada. Se dice que el duelo por desamor es lo más parecido al duelo por la muerte. O sea, cuando la persona deja de ser querida o deja de ser amada, en ese momento su mundo, su universo se le cierra. No sé si has escuchado la frase de eres mi mundo, eres todo para mí. Pues Ujú, prácticamente ese mundo mío, al momento de terminar la relación, pues se me perdió. Se pierden sueños, se pierden ilusiones, se pierden proyectos. Es más complicado en ocasiones elaborar este tipo de pérdidas porque sabes que la persona está ahí, pero ya no te habla, ya no te llama, ya no te escribe. Viviste tan acostumbrado a estar en contacto con el otro que cuando hay una ruptura, hay personas que de tajo rompen toda relación, todo contacto, y entonces es como, ¿ahora qué hago? Es enfrentarse a un mundo de desolación. A veces se me viene a la mente como la imagen de que estás ante el desierto, o sea, ves una infinidad frente a ti, pero es pura arena, no hay nada, no hay nada fértil y no sabes ni para dónde ir, no sabes ujú. ni para dónde hacerte, porque anteriormente esa persona, que también aquí ya estaríamos hablando de otro punto, que es la dependencia emocional, si eres un ser sumamente dependiente, pues ese duelo se complica aún más porque la persona no tiene la capacidad suficiente, o no la capacidad, sino las herramientas propias para poder salir adelante por su cuenta. Hablamos de esta persona que siempre estuvo con el otro, que se levantaba y desayunaba con el otro, que si salían de compras iba con el otro o con la otra. Estamos hablando de una relación dual. Y Ujú. aquí la persona, al no tener este soporte, al no tener esta ancla,
pues está prácticamente solo frente al mundo. La diferencia que hay entre un duelo por muerte es que la otra persona, pues sabes que ya no va a regresar. Hay una parte de ti que anhela que el otro vuelva, pero es algo complicado. Es algo que la misma circunstancia, la misma vida te está enseñando, te está indicando de que eso va a ser imposible. Solamente en tu mundo fantasioso sabes que regresa. ¿Dónde regresa? En los sueños, hay personas que sueñan mucho con sus muertos, se comunican mucho con ellos a través de, pero es parte del proceso. Entonces, en esta cuestión estamos en contacto en un espacio supraterrenal, pero que sigues conservando la memoria de la persona que se fue. En el otro punto, en el punto de la relación amorosa, ya no hay esa cercanía, ya no hay ese contacto. Muchas personas tienen el impulso de llamarle, de mandarle un mensaje, pero cuando la otra persona no responde o cuando aparece la violencia y la agresividad, créeme que se agrava mucho esta situación. Y ahora pasamos a otro tipo de pérdida que sería la pérdida de la autoestima, porque la persona cuando deja de ser reconocida por el otro, también tiene una afectación en su estima propia. Y más si hay una separación del tipo, es que por ti, porque no vales, porque no hiciste esto, y se le empieza a culpar, entonces estamos hablando de culpa y de vergüenza, que es uno de los elementos muy comunes en las pérdidas de las relaciones amorosas. Y aparece la culpa en si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera puesto más atención, y créeme que eso es como estar machacando la herida Sí. y la persona en ocasiones llega a ser tan masoquista emocional que eso la mantiene en su dolor. Desde el punto de vista un tanto profesional, es más fácil salir de un duelo por muerte que de un duelo de una relación amorosa, porque si no cortas el contacto con otra persona, es como estar reviviendo todo el tiempo. Si te quedaste en el momento de la separación y que fue amargo, violento, o una situación no tan alentadora, la persona se queda sumida en ese proceso de transición. Cuando estamos hablando de una separación que es un poquito más madura, más adulta, Ujú. más positiva, más sana, estos duelos por separación se resuelven más rápido que aquel que es de una manera un poquito más agresiva, más violenta, si lo queremos ver de esta manera. En lo personal, ¿cómo me han impactado? A mí me han impactado muchísimo las muertes, pero por duelo de, bueno, perdón, los duelos por muerte de un ser querido. Sí. Desde que yo estaba trabajando en la penitenciaría, prácticamente trabajar en una penitenciaría es ser un interno más. Tienes Ujú. los mismos privilegios que el interno, por no hablar de las represiones que tienes ahí dentro, te tratan igual, nada más el uniforme que traes es diferente, pero te adecuas a las Vives mismas. todo lo que viven los internos, todo. Vives todo, comes todo. Al principio, cuando nosotros llegamos a trabajar ahí, digo nosotros porque llegamos en un bloque, ahí mismo dormíamos, ahí mismo vivíamos, había un ala especial para el sector administrativo, el sector de empleado penitenciario, y estaba muy aparte el área de los internos. Pero al fin y al cabo es el mismo procedimiento, te tratan de la misma manera, tienes que pasar por los eh, de estos, puntos de revisión como ellos, Wow. es lo mismo, a las mismas horas duermes, a las mismas horas te levantas, te tratan de la misma manera. Entonces, cuando estás ahí adentro no tienes contacto con el exterior para nada. Estás totalmente, Aislado. aislado, no puedes meter celular, no puedes meter nada. Entonces, cuando murió mi papá, prácticamente yo no tenía contacto con el exterior, y mi esposa fue la que tuvo que desplazarse desde la casa donde vivíamos hasta el centro penitenciario que está a las afueras de la ciudad para poder dar la noticia. Y la noticia llegó, ya te imaginarás, muchas horas después de lo sucedido. Hay que moverse para la ciudad de Lagos de Moreno, porque aquí es donde estaban viviendo mis padres, y es un traslado de 12 horas en autobús, 2 horas en avión, pero hay que estar pues rastreando vuelos, después apareció la angustia de que no hay cómo irte, de que los vuelos ya están muy caros porque lo tienes que comprar de último Ujú. momento. Y desde ahí marcó mucho mi vida, porque yo tenía planes. Cuando Claro. yo vine en agosto de vacaciones a visitar a mis papás, mi papá muere en noviembre. Cuando vengo en agosto planeamos las vacaciones familiares, si lo podemos ver de esa manera, pero resulta que, pues, las vacaciones eran del 20 de noviembre en adelante y mi papá muere el 12 de noviembre, 8 días antes de lo planeado.
Desde ahí hay una situación de enojo con la vida, del para qué planeas si al fin y al cabo no tienes el control, una desconexión total con el ámbito religioso, no el espiritual, sí el religioso. Claro. Considero que desde ese momento me convertí en una persona más espiritual y menos religiosa, porque ya no dependía de los cánones que la iglesia te dicta, Ujú. y comienzas con un proceso de transformación. En mi caso fue el hacerme responsable de una familia, de una familia que mi papá dejaba, de la familia que yo ya tenía Porque y de en este caso, Héctor, ¿qué posición ocupas tú en relación a los hijos de la familia? yo soy el hijo del medio. El hijo Tengo del un medio. hermano mayor, tengo una hermana menor, yo soy el del medio, pero en ese entonces el papel asumido, pues, es el del mayor, llamémoslo así. Yo me hice cargo. Normalmente, o sea, es lo que yo he visto en casi todas las familias, experiencias de vida, inclusive en mi vida propia. Los hijos como que del medio, creo que somos los que venimos como que a hacer la columna vertebral. Muchas veces tenemos que ocupar roles que no nos corresponden, pero quizás por una madurez, no sabemos si emocional, espiritual o simplemente porque vinimos a cumplir ese rol de nuestra familia, terminamos siendo el apoyo fundamental o para nuestros padres, para nuestro papá, mamá, hermanas. Y de verdad que es algo que yo he analizado, como que casi todas las relaciones, en toda la familia, el hijo del medio, no siempre, o la hija del medio es la que termina como que equilibrando. Es como que el punto de la balanza. No sé si coincides conmigo en esto que te acabo de mencionar. Sí, de hecho, hay un papel psicológico muy importante en los hijos del medio. Mira, el hijo grande es el que adquiere la responsabilidad total, porque es el ejemplo para los que vienen. Entonces, todo lo que sucede es responsabilidad del grande. Es que por ti y tú eres ejemplo de los demás y que si tú te portas mal, el otro lo va a hacer. Y entonces, aparte, los papás no están entrenados para ser padres y prácticamente el hijo Nunca grande, estamos preparados para eso. y el hijo grande es el conejito de Indias, llamémoslo así. Sí. Viene el segundo hijo y pues ya están más preparados, ya están más tranquilos, más relajados, son un poquito más condescendientes con la educación del hijo, pero aparece otro hijo dejando al otro en medio. Si estamos Y hablando de con los eso hijos, se sueltan, se relajan, exactamente, ya que hagan lo que les más dé la gana. así es, el hijo más pequeño es el consentido, es al donde hay menos, represión tras él, lo deja hacer, los hermanos más grandes se siguen ocupando del pequeño y los papás empiezan a relajarse y a disfrutar más la paternidad. Ujú. Desde el punto de vista psicológico de los hijos, el que queda, en el primer plano, pues, es el responsable. En ocasiones, la autoridad, el que se hace cargo, el que cobija, el que arropa, el que protege. El hijo de en medio está luchando entre ser elegido como el mayor, el responsable, el de autoridad, y también pelea por ser el consentido, que es el lugar que ocupan los menores. Por eso, la mayoría de las veces en las Pero, ¿ese familias, análisis lo haces psicológicamente o lo haces desde la vivencia, desde la experiencia? de las 2 A maneras. ver. Nada de la psicología, tuve que entenderlo yendo a proceso, porque es muy complicado ser el hijo del medio. El hijo del medio se convierte en el hijo rebelde. En ocasiones es el chivo expiatorio de la familia, en ocasiones no, pero sí es el revuelo de la familia, llamémoslo de esta manera, desde el punto de vista positivo como en el negativo, en ocasiones. Desde mi Ujú. experiencia se convierte más en el positivo, a lo que yo he visto, porque es el que se preocupa mucho por la familia, se preocupa porque todos estén bien. Pareciera ser que los hijos de en medio desarrollan una sensibilidad mayor, porque están al pendiente de lo que vive el adulto, el mayor, pues, el hijo grande, y a lo que vive en los hijos pequeños. Y entonces, como él quedaría como si quedara en el limbo de yo dónde estoy. No soy ni el grande ni el pequeño, pero en ocasiones obtengo beneficios y privilegios de ambos roles. Te Y da eso como un hace poder de observación más amplio, ¿cierto? O sea, como que tú observas, o sea, los extremos. Tú como que analizas, de este lado pasa esto y de este lado pasa esto. O sea, y yo estoy como que en medio de los dos extremos. exactamente. Y cuando se desarrolla de manera positiva, pues esta persona que está en el medio, pues obtiene una grandeza impresionante.
porque es un desarrollo personal muy vasto, muy completo. Y eso le permite integrarse en la sociedad de una mejor manera, si es que es bien encausado, porque también tenemos la contraparte de que en ocasiones, derivado de las circunstancias familiares, los hijos de medio son los que salen más raspados, llamémoslo así. Y en este sentido, Héctor, como lo mencionas ya como parte personal y de experiencia de vida, tanto en tu rol como psicólogo, como hijo del medio también, eh, comentabas ahorita cuando, claro, cuando dolorosamente perdiste a papá, que tú tuviste que ir a ocupar quizás un rol en tu familia que, bueno, ya estabas predestinado a cumplir ese papel. En todo ese proceso, Héctor, ¿cómo pudo después de enfrentarse? Tal cual como lo comentaste, estabas en el internado, prácticamente con las vivencias de un interno en un penitenciario, enterarte de que tu papá, bueno, había trascendido también de este mundo y como persona, ya no como psicólogo, como el que tenía las herramientas para aplicarlas. Comentaste que igual sufriste ira, decepción, rabia, dolor, porque aunque nosotros sepamos de que la muerte está tan ligada a nuestra vida, desde el momento que venimos a este mundo, lo más seguro que tenemos es que vamos a morir, porque eso no lo podemos evitar. Y es un tema que se evita. Creo que uno de los países con una cultura en relación a la muerte y quizás verla de otra perspectiva es México a nivel hispanoamericano. O sea, la cultura de la muerte, el cómo poder de alguna forma, bueno, lo vimos en esta película tan famosa, de Coco, que cómo se trata todo a nivel familiar con aquellas personas que ya no están en este plano. Aún y todas esas vivencias, perdón, ¿cómo reaccionar ante la muerte? ¿Cómo reacciona un profesional en este caso? Porque también eres un ser humano. ¿Cómo tú pudiste echar herramientas a tu propio interior con todo eso que ya sabías y que manejabas para poder superar estos duelos a los cuales la vida te ha enfrentado? Y últimamente, Héctor, o sea, desde octubre del año pasado hasta ahora, has tenido dos pérdidas importantes en tu familia. ¿Cómo Héctor, la persona, cómo Héctor, el psicólogo, ha podido echar herramientas, echar mano a todo eso que tú has aprendido y poder aplicarlo en ti mismo para poder ayudar a otras personas a superar estos procesos dolosos? Mira, cuando pasó esta parte de la de mi padre, mira, hablando de los tipos de muerte, una de las más dolorosas que pudiéramos vivir son las que son por accidente o las que son repentinas, Sin dudarlo, mucho. porque no estamos preparados para ello. Cuando es una muerte por enfermedad, pues vamos asimilando la idea de que tarde o temprano la persona pues va a dejar de existir, o sea, va a pasar a otro plano terrenal, otro plano Ujú. espiritual, perdón. En este caso, fue un accidente, fue una situación que no se tenía controlada. Y fíjate que hablando de la parte de los destinos de vida, es un accidente en moto, que es lo mismo que la parte de mi hermano, son accidentes en motocicleta. No sé, hay una, ¿cómo le llamamos a esta parte? Hay una coincidencia muy grande, que eso tal vez en algún momento de la vida lo entienda. La parte de cómo lo vivo, pues en ese momento te desmoronas como ser humano. Sea, la parte humana está siempre por delante que la parte profesional. No dejamos de sentir. Ujú. Cuando me dan la noticia, pues es algo increíble. En ese momento, pues me desmorono en llanto. Pero después de llorar, de desahogarme, ahora sí viene lo bueno, que sigue. Sabía en ese momento que tenía que ir a casa para ver cómo estaban las cosas y no sé, algo me decía que tenía que responder ante la situación. Ahí es donde aparece la figura del profesional. Es esta parte de deja de lado por un momento nada más la parte personal y ocúpate de los demás, porque en este momento hay alguien que te está necesitando. Me pongo la careta del profesional y salgo adelante ante la situación porque sí era importante lo que yo sentía, pero al momento de ver cómo estaba mi familia, para mí se me hizo más importante poderlos ayudar a ellos. Ya habrá tiempo para mí. Y fue lo que hice. Pasado el tiempo, que ya salgo de vacaciones,
que es a la semana de lo que sucede, sigo con la parte de los trámites porque una muerte involucra muchas cosas. Sí. Trámites legales, trámites laborales, trámites en el banco, trámites en las instituciones de salud. Son un montón de trámites y hay que estar muy serenos para llevarlos a cabo. Cuando yo volteo a ver a mi familia y pienso quién puede hacerlo, pues la verdad no veía a nadie en las condiciones. Dentro de la vida familiar hay una cosita que se llaman mandatos. Los mandatos son estas ideas preconcebidas que alguien más nos va metiendo y que es el chip con el cual nosotros crecimos. Uno de Ujú. los mandatos que yo tuve en la vida era esta parte de hacerme responsable hasta cierto punto de las necesidades de otros. ¿Por qué? Siempre me decían es que tú eres el más inteligente, eres el más vivo. O sea, son unos de los mandatos positivos que yo aprendí. Y eso lo agradezco muchísimo a mis padres porque me pudieron implantar un chip que me ayudó a salir adelante en esta situación. Sí. Cuando adopto este papel, empiezo a trabajarlo, me olvido de la situación emocional en la que estoy pasando para poder prestarme a hacer una contención para las necesidades de los demás. Otro de los mandatos muy comunes que nos sucede a los psicólogos es psicólogo, él sabe cómo vivirlo porque su carrera lo Sabe ayuda. cómo enfrentarlo, tiene todas las herramientas. Así mero. Entonces, yo volteaba a ver a mi mamá le decía, porque le preguntaban: "¿Cómo están tus hijos?". Entonces, mi mamá era como dar una estaba hablando de cada uno de ellos y decía: "No, pues mi hijo el más grande lo vive de esta manera, mi hija la más pequeña está de esta manera. No, o Héctor, él está bien porque gracias a su carrera él lo ha sabido manejar muy, muy bien". Entonces, era así escucharla y en este momento no me puedo desmoronar porque me convertí en un pilar. Claro. Aparece el momento de ahora sí atender la situación y ahí es cuando me toca vivirlo, me toca procesar mi duelo, porque no todo el tiempo tienes que estar en duelo. Nunca salimos bien librados de un duelo, ¿eh? ¿A qué me No. refiero con esto? De que a lo mejor en su momento lo entiendes, lo procesas, pero es una vivencia con la cual vives. Se convierten en recuerdos, es dar, decir adiós ante la pérdida para decir hola ante el recuerdo. Cuando hacemos esto, ya prácticamente estamos del otro lado de un duelo. Y eso fue lo que yo hice, y lo hice afortunadamente porque estuve solo. Creo que si yo hubiera estado rodeado de personas en lo personal, si hubiera estado rodeado de alguien más, me hubiera sido más difícil, porque no me hubiera dado esa oportunidad. Entonces, cuando me regreso, pues vivo solo, estoy solo, y eso me permite descender a los infiernos para poder salir adelante de la situación. Y eso es lo que se hace en todo duelo. Caemos en un Sí. infierno y poco a poco tenemos que ir subiendo para encontrarnos de nuevo ante la vida. Y eso Sí, fue Héctor. No, de verdad que escucharte desde tu experiencia, o sea, porque en tu propia vida hay como una dualidad tal cual, porque, o sea, está el profesional, está el ser humano, que ante todo los roles que cumplimos en nuestra vida, el ser yo es lo principal para poder de alguna forma magnificar todos los roles que cumplimos en nuestro día a día. Hace rato mencionabas esto de que a veces seguimos comunicándonos con nuestros seres a través del sueño, que yo te dice sí, como que yo, porque es que normalmente sí, o sea, esas personas con las que tú has tenido una conexión, porque no con todos los familiares se tiene una conexión cercana. Eh, no con todas las personas de tu familia te llevas bien. Eso tenemos que también que dejarlo claro. Hay duelos también cuando tú tienes que marcar una posición y dejar de lado una persona que te hace daño. Eso también es un duelo porque tú idealizas que porque quizás es un miembro de tu familia, no, tú tienes que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar porque no, porque es mi familia, porque la sangre llama, sí, está bien, pero también hay momentos en que uno debe marcar un límite y poner a esa persona en su lugar y saber que me hace daño y que su presencia en mi vida no deja que yo quizás supere ciertas cosas. Y también eso también marca un duelo, Héctor. Cómo superar también esas relaciones, división de relaciones tóxicas, que hay que ponerle un fin. Divisiones de
laborales que hay que darle un corte, también hay que poner un fin, también se vive un proceso de duelo. Los migrantes, en este caso, que ya es un tema muy mundial, o sea, es un tema de la globalización, también viven un proceso de duelo de la separación con sus raíces. O sea, el tema del duelo es tan amplio, pero muchas veces solo se resume a que yo perdí un ser querido y sabemos que es el duelo o sea, más doloroso que existe en el mundo. El perder un ser tuyo, papá, mamá, hermano, hijo, hija, abuelos, también cuando han estado muy cerca de ti, creo que son los procesos de más de dolor que tú más puedes sufrir como experiencia en este plano. Pero después que tú sabes de que, bueno, pero lo comentaste también, cuando una persona se va antes de tiempo, por accidente, especialmente yo creo que por accidente, yo creo que allí eso te marca porque tú no estás preparado o preparada para ese proceso, aunque tú sabes que la persona se tiene que ir de este mundo, uno siempre aspira y espera que sea de forma natural, o sea, que lleguen a viejitos y que ya porque el cuerpo ya no aguanta, bueno, ya se tuvo que ir, abandonó, como se dice, la caparazón, como le dice mi mamá, el empaque, tengo que abandonar el empaque, pero cuando eso sucede antes, es terrible. Pero en este punto, Héctor, que estamos ya tocando este tema, eh, ¿qué herramientas o enfoques consideras clave para manejar estos diferentes tipos de duelo? Mira, es diferente desde la perspectiva que se analice el duelo. En la parte del duelo, casi siempre nosotros nos referimos a él cuando se muere alguien. Es cuando más hablamos del duelo, pero no, o sea, también existe todo ese tipo de pérdida que ya mencionaste, y esas están más dejadas de lado. Porque cuando la persona empieza a perder el dolor de estar lejos de su patria, por ejemplo, de su nacionalidad, del espacio que consideró suyo en algún momento y de repente por cualquier circunstancia de la vida se tiene que desprender de él, estamos hablando de que está perdiendo un montón de cosas. Está perdiendo sus raíces, está perdiendo su identidad, que es algo que también duele bastante porque tu identidad te define ante los otros. Es cómo los demás te ven, o es cómo el otro te percibe Mm, desde lo que tú proyectas. Para muchas personas, este tipo de cosas que pierden, hablando en la vasta palabra de cosas, o sea, puede ser algo material, puede ser algo muy propio, puede ser una identidad. Cuando hablamos de este tipo de pérdida, se está perdiendo algo de la persona que pierde esto, valga la redundancia. Entonces, si yo estoy desprendiéndome de aquello que me identificaba ante los demás, pues prácticamente dejo de ser hasta cierto punto eso que me caracteriza a mí. Cuando hablamos del cómo enfrentarlo, depende la perspectiva con la cual se analice. Si lo hablo del punto de vista de la psicoterapia, te voy a dar unas herramientas distintas que desde mi enfoque, que es el cognitivo, estaríamos hablando de las creencias acerca de eso que perdiste. Para ti, ¿qué significa? Eh, qué identidad te daba, por ejemplo, qué construiste alrededor de eso que pierdes, qué hay más allá de lo que pierdes, sea material, sea espiritual, a dónde te lleva esa pérdida. O sea, dependiendo la persona también se va trabajando. En el punto de vista tanatológico, hay que afrontar la situación desde otra perspectiva, hay que analizar el vínculo que se tiene con la persona, porque como tú mencionas, no todos los duelos nos duelen por igual, porque hay una ujú, cosita que se llama apego, estamos más apegados con unos que con otros, hay relaciones más significativas, hay unas que nos importan más que otras, a lo mejor tengo el tío que no veo desde que yo tenía 5 años y ahorita ya tengo 30 y mi tío muere y yo veo que toda la familia se derrumba y menos yo, pues no, porque yo no tuve contacto con él. Sabía que claro, tenía un tío, pero prácticamente pues ese tío para mí no significa mucho, ya que no representa algo más allá. Pero a lo mejor tengo ese tío que a los 15 años abusó de mí en el punto de vista psicológico o en el punto de vista carnal, no sé, de cualquier punto, ahí estaríamos hablando de otro tipo de duelo. Entonces la persona muere y yo voy a estar enojado con él. Para mí prácticamente no me duele que se muera, me duele lo que me hizo.
ya es un duelo Ujú. distinto. O cuando hay una relación de violencia en el ámbito familiar y yo me desprendo de la familia, desde ahí también a mí me duele perder el contacto con la familia si es que estoy muy apegado a la familia como tal, y si es que eligieron a la otra persona que me violentó en lugar de a mí, de mi persona, o sea, de mi versión, de lo que sucedió. Ahí estoy hablando de la pérdida de mi red de apoyo, estamos hablando de que la persona está desamparada porque no tiene quien esté atrás de él, si hay una situación de peligro, de una situación de dependencia, no sé, cualquier cosa que me haga a mí perder ese apoyo va a significar un duelo. Hay una frase de un psicoanalista que se llama Gabriel Rolón, argentino, que a mí me gusta muchísimo, que él dice que no todos los amores merecen ser vividos. Hay amores que yo quisiera tener todo el tiempo, pero debido a que son tóxicos para mí, que me generan emociones desagradables, pues tengo que cortarlo de tajo. Tengo que poner un límite en esa relación y me va a doler desprenderme de ello, claro que sí. Claro que duele el desapegarse, siempre genera un sentimiento de desvarío, un sentimiento de desolación, porque sé que esa persona no estará más para mí cuando lo necesite. Pero más vale alejarme de aquello que me hace daño, de estar soportando por amor tantas vejaciones. Y eso es un duelo que se maneja de manera distinta. Entonces, en la parte de la tanatología, una de las herramientas que en lo personal yo utilizo muchísimo es hacerle una carta al ser que ya no está, muerto o vivo, ¿eh? O sea, si estamos hablando de cualquier tipo de pérdida, se hace una carta a la persona, ¿qué le quieres decir? ¿Qué significó para ti ese vínculo? ¿Qué aprendiste al estar con esta persona? ¿Qué aprendiste cuando la perdiste? Y eso nos va a orientar un poquito las creencias que tiene la persona cerca de lo que significó el otro, de lo que significó la relación. Si estamos hablando ante una persona, soy yo, es la otra persona, y en medio tenemos un espacio, que es el de los 3 círculos. Pero dentro de esos 3 círculos hay otro espacio muy mío que yo viví con la otra persona. Entonces estaríamos hablando de 4 espacios. ¿Qué es lo que yo pierdo cuando ya no tengo esa relación? Estoy perdiendo ese cuarto espacio que nada más le correspondía al otro, a la otra y a mí, sea Mm, cualquier tipo de pérdida. A lo mejor no estamos hablando de una persona, pero sí de un trabajo. Para mí ese trabajo, ¿qué significó? Ese trabajo me dio estatus, ese trabajo me dio poder, me dio prestigio, tenía una ficha de identidad porque era el ingeniero, porque era el licenciado, porque era el jefe, porque era tal persona y era tan importante para mí desempeñar esa actividad porque me daba identidad ante los otros. Cuando lo pierdo, ya no tengo ese reconocimiento. Entonces dejo de ser para el otro, dejo de ser importante, dejo de ser significativo y ahí estoy perdiendo mucho de mí, porque esa parte que era lo que los otros veían, ya no existe. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que llevar a la persona a escarbar dentro de sí para rescatar un poquito qué hay de mí, que se perdió en eso, pero qué queda de mí después de haber perdido eso. No sé si me explico en esta parte. Es un sí, sí, proceso total. complicado que hay que llevar a la persona, que irle encaminando. En el punto de vista personal, yo mezclo mucho lo que es la psicoterapia con la tanatología para tener un abordaje más completo, más integral. Porque muchas veces nos duele superar una pérdida, nos duele afrontar una pérdida porque nuestras herramientas cognitivas están limitadas. O sea, mis Sí. creencias son tan poderosas que me quedo ahí. Te voy a poner un ejemplo. Hace una semana estaba platicando con una amiga que ella perdió a su mamá recién y ella me decía, es que yo no puedo llorar porque si no, mi mamá se queda atorada y no puede hacer su proceso. Yo le digo, no, espérate, es que tu mamá ya está en otro plano. O sea, Esas tu son mamá, creencias limitantes, ¿no? exactamente. Entonces, yo trataba de explicarle la creencia desde el punto de vista psicológico, pero ella se aferraba al punto de vista religioso. Cuando las personas vienen acá a un punto de vista más científico, llamémoslo así, trabajamos sobre estas creencias sin dejar de lado sus creencias religiosas, No. espirituales. En lo personal, yo me anclo a ellas
para que la persona tenga una sanación más completa. Otro de los ejercicios que acostumbro es hacer una carta a la vida y una carta a la muerte. ¿Qué le dices a la vida acerca de tu ser querido o acerca de eso que perdiste? ¿Y qué le dices a la muerte acerca de eso que te quitó? Y ahí ampliamos el panorama de la persona porque se da cuenta de que la vida y la muerte es un mismo camino. Y si no hubo vida, pues no hay muerte. Y si hubo muerte, es porque la persona vivía y tú formaste Claro. parte de ese vínculo. Y eso nos lleva a que la persona esté un poquito más equilibrada en esta dualidad de vida-muerte, porque en ocasiones la persona está tan enojada, pero tan enojada, que deja de ver lo bonito de la vida, lo significativo. Y dentro de la vida va a existir la muerte. La muerte es la representación más grande de la vida. Entonces, otra de las actividades es hacer ejercicio, salir a caminar, salir a correr. Hay un mantra que yo utilizo muchísimo que es el hazlo aunque no quieras. Que ya hoy salí a caminar, pero que ya mañana me llegó la depresión y no quiero, hazlo aunque no quieras. Que me inscribí a un gimnasio porque mi novia me dejó o mi novio me dejó y entonces yo quiero darme un tiempo para mí, pero llevo una semana bien motivado, bien motivada y ya después ya no quiero porque no lo veo sentido. Hazlo aunque no quieras. Y esas cosas nos ayudan a tener un hábito, tener disciplina y poco a poco las personas se empiezan a tener otra actividad, otro deseo y el deseo es Ujú. lo que nos moviliza. O sea, desde el punto de vista psicológico, tratamos de encontrar tantos deseos posibles para que la persona tenga tantos proyectos posibles y así se esté anclando a cosas diferentes. Otra de las cosas que yo recomiendo mucho es la meditación. En lo personal, yo practico la meditación vipassana, que es estar atento a lo que sucede. Empiezas con la parte de tus pensamientos, no los ignoras, los haces conscientes y los dejas pasar. Y esta Bien. meditación vipassana la puedes hacer en un lugar sentado, en silencio, la puedes hacer caminando, la puedes hacer acostado, la puedes hacer en muchísimos lugares. Esas son las que yo recomiendo a las personas que van conmigo. Y hay muchos ejercicios que ya se trabajan de manera particular según sea el caso en específico a tratar. Sí, bueno, te me adelantaste a las preguntas que te iba a hacer. Me dejaste desarmada con Ay, las perdón. preguntas que te iba a hacer. Pero, ¿sabes también, Héctor, que hay un tipo de duelo que también muy poco se trata, y es el duelo cuando una persona pierde una mascota? Yo el año pasado, no, perdón, el año pasado no, Dios mío, mi mente. En el año 2021, después de salir de, que nos atacó este bicharraco, este virus que nos soltaron, yo perdí una gatita. Y para mí esa gata significaba, no sé, para mí era como que yo ver una niña en la gata, porque prácticamente era como una niña en la gata. Y bueno, se me escapó y yo al ver que no regresaba, salí a buscarla y la encontré atropellada. Yo digo que a mí me salió mucho, me costó, porque cada vez que yo me recordaba, inclusive yo la recuerdo ahorita y todavía es algo que me mueve, porque para mí no era una gata, era como una niña en un cuerpo de gata. Y este tipo de duelo casi no se toca y la gente teme decir, ¿sabes qué? A mí me duele que mi mascota se haya muerto, porque para mí no era un animal, era un miembro más de mi familia. Y a muchas personas les cuesta comprender esto. Cuesta entender de que tú a veces con una mascota, tú puedes tener una conexión, tal cual como tú lo mencionaste, ese cuarto círculo, ese espacio donde nadie conoce cuál es tu vivencia, cuál es tu realidad y por qué a lo mejor probablemente tienes un apego diferente con una mascota que con el resto de una persona. Hay gente que dice, mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro, o mientras más conozco a la gente, más amo a mi gato. ¿Qué palabras le podemos dar en este momento, Héctor, a esas personas que están atravesando la pérdida de una mascota? Porque esto cada día, la gente, hoy día estamos en un tiempo tan diferente. Yo veo que realmente dentro de tantas cosas que nos están sucediendo, una de las cosas bonitas que yo veo es esta amplitud, es este despertar del alma, de la conciencia, del espíritu, como lo quieran llamar. Y desde allí nace este espacio
reflexiones de grandeza, porque aquí estamos tratando de que las personas tengan herramientas para romper creencias limitantes. Todo aquello que te limita, te encapsula, te deja en un lugar donde tú no tienes la oportunidad de tener tu propio pensamiento y de sentir a tu manera, de alguna forma te limita. ¿Cómo pueden esas personas que están pasando por un proceso de duelo protegerse? Porque también tenemos comentarios a nuestro alrededor, ay, pero era un gato, era un perro, no sé, era una lagartija cualquiera. Entonces las personas juzgan desde su posición y nunca se ponen en el zapato del otro. ¿Qué palabras podríamos darle a esta gente? Es un vínculo más. Hay un psicólogo, John Bowlby, que hizo toda una teoría del apego y él nos habla de estas etapas, de estas fases que vamos teniendo en relación a las personas o a los animales, en este caso, que llegan a nuestras vidas. Te estás apegando a, estás teniendo un vínculo, una conexión. Lo que mucha gente critica o lo que mucha gente no puede vislumbrar es que no necesariamente la otra persona va a ser recíproca en el aspecto de palabras contigo, porque yo he escuchado muchos, es un animal, ni te habla ni nada. No, espérate, es un animal sí, pero tiene una manera muy particular de comunicarse conmigo. Ujú. Desde ahí se vinculan los vínculos. A mí me pasa mucho con los perros, por ejemplo, que cuando llega el dueño, el perro es el primero que sale y es el primero que lo recibe y cómo le manifiesta su afecto, si lo queremos ver así, le mueve la cola, le empieza a girar alrededor de él, lo lengüetea. Esa es una manifestación es una comunicación que el animal tiene con su dueño. Estas personas, lamentablemente, hay mucha gente, como tú lo dices, habla desde su perspectiva y son juzgadas. Lamentablemente, nosotros cuando estamos pasando por una situación de duelo, a todo mundo le queremos platicar cómo nos sentimos, pero no todas las personas nos escuchan. ¿Qué les diría yo a estas personas? Que sepan con quién hablar acerca de sus duelos. Porque si tú vas con alguien, una persona fría, una persona indiferente, y le quieres decir, oye, ¿sabes qué? Se murió mi gatito, se murió mi perrito con el cual viví 10 años, la otra persona te va a decir eso. Ay, es un animal, hombre, te compras otro y ya. No, no es reemplazable, porque es alguien que ocupó un lugar importante en mi vida y en mi espacio y se está yendo parte de mí. Hay una frase de un filósofo alemán, Federico Nietzsche, que dice que no hay hechos, sino interpretaciones. El Ujú. hecho existe para alguien, pero esa interpretación es múltiple dependiendo los ojos que la ven. Desde ahí hay que saber con quién tratar nuestras cuestiones más íntimas, más personales. Porque, ¿qué va a pasar? Supongamos que va alguien que le dice: "Oye, se murió mi perro", y se lo platica a alguien que ni le gustan los animales, le va Mm. a contestar de una manera muy fría, muy grosera, y la otra persona se va a empezar a sentir mal por cómo le contesta. No se va a sentir aceptada, no se va a sentir protegida, no se va a sentir arropada, no se va a sentir contenida. Y entonces, en lugar de sentir que ella está haciendo bien en tratar de sacar sus emociones, va a sentirse como si lo que ella dijera no vale. Y ahora estamos hablando de una afectación a la autoestima porque no fue reconocida en su aspecto emocional. Yo les recomiendo a estas personas que busquen este reconocimiento emocional en quien sí las va a reconocer y en quien no, que no toquen estos temas, porque no todas las personas están preparadas para ello. Hoy Sí. día la cultura nos habla de que tener una mascota en casa ya no nada más es eso, ya es algo que involucra un aspecto más allá. Fíjate que, oye, que el sábado fui a cortarme el pelo, ahí estaba en la estética y estaban otras personas que voy en estética. Las barberías aquí en México tienen poco, no existía esa cultura del barbero, hoy es un boom, pero pues yo ya tengo a una persona que va a cortar el pelo de años. Estaba platicando y estaba una señora que estaba en espera. Y quien me corta el pelo, eh, tiene 2 perritos, vive con ellos. Entonces ella le dice: "¿Y con quién vives, Moni?". Dice: "Con mis 2 perritos". Y empiezan a platicar de los perritos como si fuera parte de la familia, como si fuera un hijo. A mí me llamó mucho la atención. Porque dice la señora, dice: "No", dice: "Es que ahorita ya los perritos los tienes que llevar al veterinario, los tienes que llevar a la estética, los tienes que estar tratando como si fueran hijos y salen igual de caros". Le contesta Moni, Moni es la estilista, y le dice: "Sí", dice: "Más que nada
son aquellas personas que sabes que cuando regresas a casa te van a estar esperando. Aunque ni te hablen, ahí van a estar. Entonces, Ujú. tener a alguien que va a estar para ti cuando lo necesites. ¿Qué pasa? En el punto de vista de un duelo, en el punto de vista de una relación interpersonal, cuando un duelo es mejor aceptado, es cuando hay alguien más que te va a dar un espacio para Que ti. empatiza contigo. Exactamente. Y en ocasiones las palabras no son necesarias para hacer sentir querido al otro. Eso Sí. es de Mira, Héctor, y en relación, bueno, en los momentos de pérdida, eh, ¿cómo pueden las personas transformar ese dolor en una oportunidad para el crecimiento personal y la autocompasión? toda pérdida nos hace crecer o toda pérdida nos hace retroceder en nuestro crecimiento. Nunca salimos ilesos de una pérdida. O salimos más fortalecidos o salimos más enojados. La persona que está enojada es porque esconde una tristeza muy grande. ¿Cómo le podemos hacer? Desde el punto de vista personal, el arte te ayuda muchísimo a sacar todo eso que traes. El escribir, el dibujar, el pintar, el cantar te ayuda bastante. Si nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista de la creación artística, empezamos a proyectar todo eso que traemos en el exterior. ¿Cómo le hacemos para salir fortalecidos? Hay que darnos un chapuzón en nuestro interior, un clavado, un salto al vacío. Duele perder algo, duele muchísimo. Sin dudarlo. Cuando aceptamos que las cosas son perecederas, es más fácil salir de donde estamos. Cuando buscamos en nuestro interior eso que queremos encontrar afuera, es cuando comienza el fortalecernos como personas. La resiliencia también es uno de los temas que están muy de moda. Tiene auge después de la pandemia, pero esto ya tiene muchísimo tiempo atrás. Mucho, mucho tiempo. Se deriva de la física, de estos elementos que regresan a su forma original, pero que después de una deformación vuelven a adquirir esa fortaleza. Bueno, en el punto de vista psicológico, cuando somos muy duros, cuando somos muy fuertes, prácticamente vamos a terminar quebrados. Desde el punto de vista de la resiliencia, que la psicología positiva lo utiliza muchísimo, la psicología positiva dice la persona resiliente no es fuerte porque es vulnerable, porque se quiebra, pero al momento de tener esa vulnerabilidad va a regresar a su forma original. El punto de vista budista habla de lo que es el roble y de lo que es el bambú. El bambú es fuerte, pero el bambú es más maleable. Cuando Ujú. nosotros queremos alcanzar este crecimiento, tenemos que permitirnos sufrir. O sea, no vamos a salir fortalecidos de una situación si negamos el sufrimiento, si negamos ese dolor. Si vas a llorar, llora. Si vas a gritar, grita, pero hazlo. Porque si no lo haces, te vas a quedar con esos sentimientos, con esas emociones, y esas emociones te pueden enfermar. Y ahí es donde estamos hablando de que la persona no transita los duelos o las pérdidas de manera positiva, porque está presentando una manifestación física o emocional o espiritual, llamémosla así, que nos habla de que se quedó estancado. Y las personas que tienen una pérdida, pero tú las ves fortalecidas, las ves más relucientes, las ves con nuevos sueños, con nuevos objetivos, que hablan de la pérdida, pero que ya están pensando en cómo van a salir adelante, ahí estamos hablando de personas resilientes. Sí. No hay técnicas como tal para decirte cómo seas resiliente. La resiliencia tiene No. que ver con las experiencias de vida y con las personas que tienes a tu alrededor. Se me olvidó el nombre, pero es una neuróloga española que nos habla de las personas vitamina, que son, que son quienes van a estar alrededor de nosotros alimentándonos y eso nos hace más fuertes todavía. Sí, Se me yo también sé de quién hablas, pero fue. también no tengo el nombre ahorita. Pero quizás cuando este video vaya a edición, coloca el nombre, cuál era la doctora. Así que lee aquí abajo el nombre de la doctora porque aquí va a estar. Ahora, en este punto, Héctor, mencionaste el roble y mencionaste el bambú. ¿Hay que ser roble o hay que ser bambú en la vida? Hay que ser de ambos. El Tomar lo roble, mejor de ambos. exactamente. El roble dura
años y no se decae, pero aguanta un montón de cosas y sus grietas nos hablan de todo lo que aguantó. El roble es maleable, el bambú es maleable, el bambú te Ujú. permite adoptar muchas formas. Entonces, si somos un poco de robles, vamos a aguantar en esos momentos que debemos de aguantar. O quitemos el debemos y dejemos el tenemos. El deber Tenemos. es más como un mandato, pero en ocasiones tenemos que hacerlo porque no hay de otra. Hay que ser bamble, entonces. Bambú Exactamente. y roble, hay que ser Y bamble. ándale, y cuando somos bambú, tenemos esa adaptabilidad a las circunstancias. Desde el punto budista te dirían, pues tienes que ser bambú siempre. Desde el punto de vista latino te dirían, tienes que ser roble todo el tiempo. Entonces, Además, vamos a ser bamble. exacto. Hace rato, Héctor, mencionaste sobre la meditación y, y tal cual como la meditación, hoy día también estamos viendo mucho lo que es el mindfulness, que es atención plena, pero claro, se puede aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Em, hay muchas personas que estamos en este campo. O sea, por ejemplo, yo también practico la meditación desde hace muchos años, pero no fue hasta que realmente fui a un curso de instructora para ser instructora en mindfulness que aprendí realmente cómo poder esto demostrar o enseñar a las personas a hacer esto de forma correcta. Porque hay muchas personas que enseñan cómo debo meditar, cómo esto, pero no te dicen realmente lo que es la meditación o la atención plena desde lo personal. ¿Ok? Que esto tú tal cual lo comentaste, puedo aplicarlo en mis actividades diarias, puedo aplicarlo caminando, yo puedo hacer una meditación caminando, estar en atención plena con lo que estoy haciendo, tratar de vaciar la mente, porque yo creo que muchas de las cosas que nosotros como personas nos limitan en crecer es la constante rumiación que tenemos en el cerebro. Nuestro cerebro parece más bien enemigo en vez de ser nuestro amigo, porque siempre está taladrando, pero date cuenta que no taladra lo positivo, taladra lo negativo, taladra el dolor, taladra las malas experiencias, taladra aquellos mal que nos hicieron sentir una persona. Entonces, cuando tú empiezas con esta lucha con tu cerebro a decirle, yo soy quien tiene el control, yo soy la que mando, así que esto que tú me estás diciendo, sí, es una pequeña parte de mi vida, pero no es lo que me define. ¿Cómo pueden las personas a través del mindfulness, de las meditaciones, el poder encontrar herramientas prácticas para aplicarla en temas como las pérdidas que estamos tratando en este episodio? Esa parte de la atención plena al momento presente es lo que se rescata bastante. Cuando nosotros estamos hablando de una pérdida, de un trauma, de un dolor, nuestro inconsciente lo procesa como si estuviera en el momento actual. Para el inconsciente es atemporal. El inconsciente no te está hablando de pasado, presente, futuro. Para él, lo que tú viviste hace 10 años está sucediendo en este momento. Ujú. ¿Cómo le podemos hacer? Si estamos hablando de una pérdida, vive tu pérdida en el momento. Hay una técnica que se usa mucho en psicología, más que nada los gestálticos la utilizan, que es los 5 minutos, y en esos 5 minutos te vas a dar a tope en lo que te duela. Date tus 5 minutos. Hay alguna marca comercial que te lo utiliza como tu chocolate. En la parte de la psicología son 5 minutos donde tú vas a pensar en todo aquello que te está generando sensaciones mm, negativas o incómodas. En el momento de la pérdida, date tus 5 minutos y vívelo, y llóralo. Hay una técnica para manejar la ansiedad precisamente, que es esta. ¿Qué pasaría o qué es lo peor que te pudiera haber pasado en un momento de crisis de ansiedad? Y en esos 5 minutos tú vas a pensar en todo lo negativo que te puede pasar. Y te vas a tirar en la cama, te vas a sentar en tu sofá, te vas a quedar en donde tú quieras, pero vas a estar pensando en esos 5 minutos lo peor que pudiera suceder. ¿Qué sucede? Algo contradictorio. Tu cerebro no piensa. Cuando le indicas que piense lo malo, tu cerebro no piensa lo malo. Pero cuando no estás al pendiente, bien lo mencionabas, la rumiación está a tope, a todo lo que da.
Si nosotros cedemos a este tipo de pensamientos, es cuando suceden los malestares emocionales. ¿Qué se recomienda? Se recomienda desde que en el momento de que tú estés con un pensamiento negativo, al menos yo lo aplico en una de las técnicas, es tener una libretita a la mano, escribir ese pensamiento negativo. Después de ese pensamiento negativo es transformarlo a un pensamiento positivo, pero esto es cuando la persona ya está en terapia, ya lo transformas a uno positivo. Y eso hace que los pensamientos negativos empiecen a disminuir, porque puedes tener 20 pensamientos negativos y solamente 2 positivos. Otra de las técnicas es, cuando aparecen los pensamientos negativos, es qué estabas haciendo en ese momento. Escribes el pensamiento negativo, dónde estabas, con quién estabas, del 0 al 10, qué tan mal te sientes. Ya tú le pones, no, pues un 8. ¿Cuál es la emoción que viviste en ese momento? No, pues tristeza. Y ahí le escribes. Ese es un registro emocional. Estos registros emocionales hacen que la persona nada más detecte la emoción, el pensamiento que nos lleva a emociones negativas en ese momento y después se olvide de ello y comience con sus cosas. Se le recomienda mucho a la persona que no se enfrasque en el pensamiento. O sea, el Ujú. pensamiento te llegó, lo escribes, lo captas, lo registras y se acabó. ¿Por qué? Porque si no, no funciona si la persona se queda clavada en esta emoción. Eso sería lo que se trabaja en este tipo de situaciones, que tiene que ver mucho con las técnicas de identificar los pensamientos automáticos, las creencias negativas, las creencias limitantes, que aplicadas a la situación de la pérdida aparecen un montón de creencias negativas o creencias que nos hacen sentirnos culpables de la situación y la intención es identificarlas para posteriormente convertirlas o transformarlas en pensamientos positivos. Eso sería lo que se les recomienda derivado de esta cuestión. Otra de las cosas que se recomiendan es prestar atención plena en el momento presente, de si vas al gimnasio, estás levantando la pesa, estás haciendo trabajo de bíceps, entonces métete a tu brazo y siente cómo sube, siente cómo baja. Vive el momento presente, vívelo Es al pleno. Ujú. exacto. Si estás platicando con alguien, préstale total atención a lo que la persona te dice. No Sí. a tus acciones, a las del otro. Y hoy tenemos muchos distractores en nuestro día a día, em, que a veces, tú como que decirle a la persona, o sea, estoy aquí, mírame, o sea, deja tu teléfono de lado. Entonces, yo soy una persona, en ese aspecto muy consciente. Si yo estoy con alguien, estoy con alguien. Si estoy conversando contigo, mi teléfono está, no sé, en segundo plano, lo meto en la cartera, lo pongo boca abajo, no sé. Es una forma también de decirle a la persona, ¿sabes que estoy aquí? Tienes toda mi atención. Y hoy día tenemos esos distractores. Creo que el distractor más común y más persistente es el teléfono hoy día, sin dudarlo que sí, es el distractor. Héctor, mira, estamos entrando en la tercera parte de esta entrevista. De verdad que, mira, son temas que a veces para un episodio se hacen tan cortos, porque es muy interesante todo el tema de lo que es el proceso del duelo, porque es algo que tenemos en nuestro día a día, el perder cosas. O sea, de verdad que es un tema que tendríamos que tratar otro episodio. Ya desde ya queda la invitación abierta para un próximo episodio. eh, para no solamente tocar temas sobre el duelo, sino otros que yo sé que tú puedes ayudarnos y puedes dejar herramientas valiosas para nuestras audiencias. Pero en este espacio, vuelvo y repito, lo que buscamos es dejarle a las personas herramientas que puedan tener esa cajita de herramientas, que cuando tengan esos momentos de mayor crisis, porque el duelo no solamente se traduce en daños emocionales, también se puede ver de forma física. Y comentaste el hacer deporte, el salir a caminar, vamos que tú puedes, o sea, animarte el día a día, pero ¿y esas personas que no encuentran a veces, Héctor, ese ánimo propio, que necesitan ayuda? ¿Cómo una persona puede darse cuenta que le está costando salir y que sí o sí tiene que buscar ayuda profesional que pueda de alguna forma ayudarlo a canalizar eso que está sintiendo que ya se está desbordando en su vida? Como cuando la persona, estamos hablando de que ya tiene alguna dificultad en sus actividades diarias. Cuando ya se le complica hacer algo que comúnmente hacía sin problema alguno, sin dificultad, no sé,
Estamos hablando de que era una persona que acostumbraba a salir frecuentemente con sus amigos, pero resulta que de la noche a la mañana ya no quiere salir con ninguno de los amigos. Estamos hablando de una persona que se levantaba muy temprano, se aseaba, se arreglaba, porque le gustaba estar bien, pero de repente ya no lo hace. De Mm. repente ha dejado su aspecto personal de lado y te das cuenta porque era una persona que siempre lo cuidaba, era una persona muy pulcra. Cuando en el trabajo comienza a tener dificultades con sus compañeros, cuando ya no entrega proyectos, cuando ya contesta mal, cuando ya grita, cuando ya pelea, cuando ya discute por cosas sin importancia. Hay que dividir algo. Hay cosas significativas y hay cosas importantes. Si estamos discutiendo por algo significativo, estamos hablando de que la persona le duele esa parte, o sea, le movió algo, pero si son cosas importantes y discutes por las no importantes, ahí estamos hablando de que estás proyectando tu situación en esas situaciones. No es quien te la hace, sino quien te la paga. Estas dificultades que tenemos hablan de que la persona ya no puede trabajar por él mismo su situación y necesita acercarse a un profesional. La persona sigue platicando, la persona sigue conversando, la persona no descuida su aspecto personal, la persona sigue emprendiendo proyectos, estamos hablando de que va por buen camino. Entonces, un llamado de atención es, dejé de hacer aquello que me encantaba, o ya no me aquello que me motivaba, ya hoy día no le encuentro sentido. Entonces allí, ¿esto se puede catalogar como depresión? La depresión es un espectro de síntomas. Entonces, este espectro de síntomas, nosotros en ocasiones nada más podemos tener síntomas de depresión, pero no podemos tener el cuadro patológico de la depresión. El síntoma más común de la depresión que tienen las personas es el de tristeza. Cuando estamos hablando de una dejadez de hacer cosas, ya estamos involucrando el aspecto motivacional. En el estrés, por ejemplo, la persona cuando está estresada hace las cosas aunque no quiera. En un Ujú. ámbito depresivo, la persona ya no hace las cosas y no hay poder humano que lo lleve a hacerlas. Si nosotros detectamos que una persona está haciendo eso porque no tiene la motivación suficiente para hacerlo, se le conoce como abulia. La abulia es esta falta de hacer las cosas que anteriormente nos generaban placer. Ahí Mm, es uno de los síntomas de la depresión. Para catalogarlo como depresión, pues tenemos que hacer un diagnóstico para analizar cuántos síntomas tiene la persona y ahora sí darle un tratamiento derivado de esa sintomatología. Si estamos detectando y solamente la depresión se puede diagnosticar a través valga la redundancia, un diagnóstico profesional, ¿cierto? claro, claro. Regularmente en el ámbito de la salud, el médico es el primer respondiente ante este tipo de síntomas y el médico le dará un antidepresivo, un ansiolítico y lo canalizará a un psicoterapeuta, si es que trabaja en este conjunto interdisciplinario. Si la persona no va al médico y es de las personas que dicen, no, es que yo sí tengo esta atención a la salud mental y acude directamente con un psicoterapeuta, pues se le hace su diagnóstico y se trabaja. Porque también hay que dejar en claro que la parte de la salud mental, trabajamos en conjunto con el médico, con el psiquiatra y el psicoterapeuta. El psicólogo clínico, que es quien hace los psicodiagnósticos, y el psicoterapeuta es quien lleva el tratamiento a cabo. Todo es un trabajo interdisciplinario, pero hay que detectar realmente qué es lo que la persona presenta. Las pérdidas, por ejemplo, estamos hablando de que el DSM-5, que es este manual diagnóstico de las patologías o de los trastornos mentales, nos dice cierto tiempo para considerarlo patológico. Desde el punto de vista psicoterapéutico, yo te puedo decir que una persona puede durar 6 meses, puede durar un año en un proceso de duelo y no tener dificultades para seguir haciendo las actividades cotidianas de la vida. Ujú, Podemos encontrarnos con una persona que a los 3 meses deja de hacer las cosas. Todo depende de la persona, pero de ahí la claro. importancia de trabajarlo. No estoy diciendo que las personas que estén tramitando su duelo solos lo estén haciendo de la manera correcta, porque a veces nos resistimos tanto a la pérdida que caemos en una cosa de un duelo no resuelto, porque puede ser un duelo tardío, porque puede ser un duelo negado. Y estos duelos negados a la larga aparecen en sintomatologías corporales. Ha habido casos que me ha tocado a mí presenciarlos,
que por un duelo la persona está desarrollando un cáncer. Mm, Y escarbamos en la historia de vida de la persona y nos dimos cuenta de que hubo un montón de emociones que no sacó, que fueron traducidas por el cuerpo en una enfermedad. Entonces, hay una guau. metáfora de la enfermedad impresionante que nos habla de cómo esas emociones no procesadas terminan en algún malestar. Guau, Entonces, o sea, eso que estás comentando, realmente es como que impactante, ¿no? El saber que un sentimiento que me acompañó, una emoción que me acompañó por tanto tiempo puede desencadenar en este tipo de enfermedades y afectarnos significativamente. También mencionaste un duelo no cerrado. En este caso, hay personas que viven un duelo que nunca se puede cerrar. Y este duelo es cuando tienen familias o familiares desaparecidos. Es un tema común también, en países como México. Nuestra familia, igualmente, ya de forma personal, también enfrentamos el caso de una desaparición que todavía pasan 7 años y es un duelo que no se ha podido cerrar, porque no se sabe a ciencia cierta qué pasó, en este caso, con mi hermana. O sea, y aquí ya de forma muy personal. Entonces, es un duelo que tú no puedes cerrar, porque no hay un cierre. En este caso, así como muchas personas que enfrentan este tipo de duelo, ¿cuáles son las herramientas que pueden tomar si es que no han acudido a ayuda profesional? Bueno, lo primero, sin dudarlo, que recomiendo yo es buscar ayuda profesional, porque sin ello se hace difícil el poder continuar. Pero estas personas que por algún motivo, tal cual también como tú lo leímos en tu reseña, en tu biografía, Héctor, que tú acercas este tipo de ayuda a personas que realmente no pueden, por el tema costo, muchas veces llegar, acudir a consultas psicológicas o que esta ayuda llega ya demasiado tarde, cuando ya la persona está con un montón de patologías que realmente fueron ocasionadas por no saber sanar esa emoción que sentían. ¿Qué nos puedes comentar en este punto, Héctor? hay duelos complicados. En este caso, la desaparición de un ser querido es uno de los más complicados que pueden existir, porque no sabes si llorarle o no sabes si tener la esperanza de que va a regresar. La esperanza en ocasiones termina matando a las personas, porque la esperanza te convierte en un ser pasivo. Entonces, no tienes las herramientas para salir tú a buscar a esa persona y estás esperanzado a que regrese, pero estás en ese trance entre si lo perdiste o si va a regresar. Tienes la ilusión de que vuelva. De hecho, la persona que está ante un desaparecido es la ilusión de va a volver, va a regresar. Ujú. Tienes esa idea de que tarde o temprano va a cruzar la puerta, La te vas a dormir. esperanza, sí. Ujú. Exacto. Entonces, eso es lo que en ocasiones hace muy complicado la parte del duelo, porque la persona sigue esperanzando. Tampoco se trata de romperle la ilusión. Aquí es, después de mucho tiempo, cuando no hay una indagatoria que te dé luz acerca de lo que suceda, las personas poco a poco se van haciendo a la idea. El hacerse a la idea no significa que aceptaste la pérdida. Ese es lo que hace que se complique este tipo de situaciones. Aceptaste la ausencia, mas no aceptaste la pérdida. Exactamente. Aquí lo que se trata, lo que se intenta trabajar es mantener vivo el recuerdo de la persona. Al momento de mantener vivo ese recuerdo, pues es como si tú tuvieras ese contacto con ese ser querido, que es igual que una pérdida, porque sabes que no te va a contestar, porque sabes que no Ujú. va a volver, porque sabes que no va a estar ahí cuando tú lo requieras. Lo que queda para no cerrar el ciclo es esa esperanza de que tú lo quieres ver de nuevo. Es complicado, muy complicado trabajar, porque aquí se tiene que analizar la historia de vida de la persona que nos refiere este tipo de pérdida y Ujú. analizar mucho el vínculo que se tiene con ese ser querido. No hay una técnica, no hay una herramienta precisa en este caso, porque eso depende muchísimo de la historia de vida de la persona que traiga este tipo de situación a consulta. En el caso de las personas que no acuden a asistencia psicológica, el país de México es muy elitista la psicología.
Si tienes dinero, pagas, o sea, vas con el psicólogo, si no tienes dinero, no, porque un salario mínimo, estamos hablando de que tienes que mantener 3, 4 personas, pues mejor comes y dejas de lado la parte de la atención a la salud mental. Aparte de que no está muy difundida lo que es la salud mental en México, porque pareciera ser que el que va con el psicólogo es porque está loco, a diferencia de otros países como Argentina. Otra creencia limitante, o sea, la salud mental es lo más importante o sea, yo creo que es lo primero que la persona debe enfocarse. O sea, si yo estoy bien mentalmente, o sea, yo voy a desenvolverme bien en todos los aspectos de mi vida. Porque si yo tengo tristeza o tengo una dualidad en mi cerebro, no sé, estoy feliz, estoy triste, ¿qué tengo? Entonces, la salud mental, Héctor, hoy día creo que es tema fundamental en todos los países. Por ejemplo, en países como Chile, donde estoy radicada yo de hace muchos años, la salud mental en estos últimos tiempos, se puede decir post pandemia, realmente se le ha dado un realce significativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo ámbitos de trabajos tóxicos, relaciones tóxicas, y esto de alguna forma a las personas las limita a que se puedan desenvolver en sus diferentes roles que cumplimos en el día a día. Si yo no me trato, si yo no me conozco, no me doy el tiempo, ¿cómo yo puedo de alguna forma tener herramientas para en mi día a día accionar con las diferentes cosas que se me presentan? Aquí por lo menos la psicología, claro, también está en el sistema público, pero a veces también llega muy tarde la asistencia cuando la persona ya está rebasada. Igual las personas tienen que acudir a consultas privadas para poder de alguna forma eh, tener esta asistencia. Pero vuelvo y repito, también tú lo dijiste y soy eco de lo que tú acabas de decir. No, si yo voy al psicólogo estoy loca, estoy loco. Y si voy al psiquiatra es porque ya estoy de manicomio. Entonces, imagínate, eso es una creencia que hay que romper. Todas las personas necesitamos la ayuda profesional en algún momento de nuestra vida para superar cosas que nosotros no tenemos las herramientas. Y necesitamos esta ayuda para, bueno, seguir siendo, primero, un aporte para mi propia vida. Segundo, si soy mi familia, los que están a mi alrededor, también ayudarlos a ellos. Y yo creo que esto es algo que se debe romper, esta limitación, que la gente se atreva a preocuparse de su salud mental y que se atreva a dejar de estar escuchando a las demás personas y se preocupe en qué yo siento. ¿Sí o no? Sí, sí, de hecho, esto es algo que debería de trabajarse en todos los lugares y debería de ser una prioridad. El sector, llamémoslo salud público, también tiene mucho que ver en esta parte. ¿Por qué? Porque no cuenta con las instalaciones necesarias para brindar atención. O sea, se satura, como tú dijiste, en México pasa lo mismo. Hay una Ujú. saturación impresionante para las personas que buscan atención psicológica y los dejan en espera. Y la atención privada acá es muy cara. Tiene mucho que ver con la cultura. La Mm. cultura ha macerado bastante la imagen del psicólogo y también quiero aclararlo, también hay muchos compañeros míos que no son éticos y han trabajado de una manera muy negativa y hace que la Mm. ya no crea en la profesión. Eso también tiene mucho que ver. El punto es que las personas realmente se atiendan su salud mental porque es la base de todo. Si la salud mental tiene un deterioro, este se va a ver reflejado en el ámbito físico, en el ámbito social. O sea, siempre va a tener un impacto el tener una complicación de salud mental. Y eso es algo que es como una cadena, ¿cierto? Y lo estamos viendo en este tipo de tratos abusivos en los temas laborales. O sea, una persona que está en el nivel jerárquico de una empresa o dirigiendo cualquier cosa, si esa persona tiene problemas, toda su frustración y su ira va bajando, y eso es algo que va desencadenando. Y por eso es que muchas veces en ambientes laborales tú ves de que la gente está enferma, está malhumorada, y resulta que yo voy a un lugar, no sé, a recibir una atención, X o Y, el sector donde vaya, resulta que la persona me trata mal o algo. ¿Por qué? Porque es que esto es una cadena. Y hoy día también se está viendo de que muchas empresas
se están abriendo mucho más a brindar este tipo de espacios, en este caso, Héctor, de la meditación, del mindfulness, estos espacios de desarrollo para poder enseñar a las personas cómo aplicar esto en tu día a día. Tú hablaste que habías estado en una empresa donde pudiste compartir estos espacios, quizás para, no sé, a nivel de corporativo, en qué sector tú pudiste hacer esta incidencia, como se dice, para poder ayudar, no sé si a los trabajadores a nivel directivo, a nivel medio, a nivel ya más de las personas operarias. ¿Cómo es la experiencia para poder ayudar en entornos laborales que sean más sanos? Para no solamente para los que trabajan, sino para los usuarios de esos sitios. Mira, derivado de la pandemia, como mencionabas hace rato, la gente presenta lo que es ansiedad y estrés en demasía. Fue un fenómeno que se vivió a nivel mundial, quiero pensar, y aquí en México, pues no fue la excepción. En el caso de la empresa donde yo laboro, comenzamos con este tipo de actividades. Se incluyó lo que fue la psicoterapia en conductores de autobús, que es en el ámbito donde yo me desenvuelvo, precisamente para evitar la accidentabilidad por estrés. Entonces, las personas, mientras más relajadas se encuentren, llamémoslo así, mientras más tranquilos, más concentrados, más atención ponen en los obstáculos que hay a su alrededor o los estímulos que tienen enfrente. Estas personas, cuando presentan niveles elevados de estrés, cometen errores, pero los errores se traducen en accidentes. Un accidente que involucra pérdidas materiales como pérdidas humanas. La intención fue bajar esos niveles de estrés en las personas a través de talleres de desarrollo humano y lo que fue la psicoterapia. Luego se prolonga a lo que es la actividad personal de taquilla, que son las personas que van y te venden el boleto. Lo mismo, como bien lo mencionas, traigo una situación que me está generando estrés y ¿qué voy a hacer? Pues me voy a desquitar con el primero que tengo enfrente. Las personas son representaciones de cosas. O sea, supongamos que yo un día me topo con un cliente y considero que el cliente me gritó, yo ya no estoy viendo al cliente, yo estoy viendo a la persona que me grita en ese cliente. Ujú. Yo ya estoy proyectando mi situación personal en esa persona y a lo mejor me olvidé de que era un cliente y lo tengo que tratar bien por políticas empresariales y ahora me estoy desquitando con él porque me recordó que mi jefe me gritó hace rato y quién era él para gritarme, así como el cliente, quién es él para gritarme. Y estoy desplazando una situación a otra. La intención es que las personas se den cuenta de lo que están viviendo, de la situación que tienen, para evitar que esto afecte las relaciones interpersonales que ellos tienen que estar llevando a cabo a lo largo del día. Así es como se trabaja, así es como se estuvo trabajando. Hoy día se ha dejado de lado este tipo de atención porque aquí en México apareció lo que es una norma oficial mexicana, la 035, que se encarga de evaluar los estados ambientales en un ámbito laboral, que es la cuestión de violencia laboral, las horas Ujú. de trabajo, y hay una atención psicológica que se brinda a los empleados de la organización, pero ya tiene que ser un externo para evitar caer en conflicto de intereses. Hay algunas empresas que van más allá de y si tienen un departamento de psicología especializado para ello. Nosotros ya nada más nos encargamos de dar talleres personales o de desarrollo personal para que estos sigan conservando la calma y teniendo herramientas que les permitan enfrentar las situaciones complicadas. Y ya lo de la atención psicológica se deriva a otro punto para pues estar cumpliendo con la normativa. Así es como se trabaja. Y eso ayuda muchísimo porque las personas se sienten más reconocidas y las personas dicen, bueno, al menos a alguien les interesa que esté bien. Y eso hace que el empleado esté contento. Guau. Mira, de verdad que, eh, s estoy así como que, flotando con todo lo que hemos conversado en este episodio, porque es un tema que si bien se trata y tiene que ver con todo, o sea, con la salud mental en general, eh, poco se muestra. O sea, es como que lo trato, pero lo trato en secreto, o sea, que nadie sepa que yo estoy pasando por esto porque me van a catalogar o me van a encerrar o no sé, cualquier cosa que a veces estas creencias que limitan a las personas en desarrollar su máximo potencial
se ven de alguna forma presionadas por la sociedad, por los entornos laborales y entornos familiares también, en no poder expresar lo que realmente son. Héctor, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo creo que si seguimos hablando, tú como podcaster y yo como otra más, pues entonces este episodio sería de 5 horas, pero nuestras audiencias, también en honor a ellas, también tenemos que hacer que estos capítulos sean digeribles para ellos. Vamos entrando ya en la parte final, Héctor, de nuestra entrevista. Y antes de ir a las preguntas de cierre, quiero hacerte una pregunta que me puedas contestar lo más rápido posible, por favor. Un test, a ver. Y trata sobre eh, para los tiempos de crisis. Y tiempos de crisis podemos colocar en estos tiempos de crisis todo lo que tenga que ver con duelo, con pérdida, con estrés, con agobio, o sea, todas esas cosas que viven las personas en el día a día, que de alguna forma no saben cómo manejar. ¿Cómo pueden las personas aplicar estrategias de manejo del estrés para mejorar su bienestar emocional y encontrar un propósito en su vida? Breve. Híjole, me la pones difícil que sea breve. Hay 2 cosas, porque hablamos de estrés y hablamos de propósito, va. Estrés, ¿qué pueden hacer? Ejercicio, caminar, correr, leer un libro, escuchar música, la música que a ellos les haga La sentir bien. música, la ¿Qué música. tipo de música? La vida sin música sería un error, dijo Nietzsche. Entonces, cualquier tipo de música hay que escucharla. Escribir un diario emocional, no el diario del adolescente, del querido diario, no, un diario Mm, emocional que vives día a día. ¿Qué otra actividad del estrés? Identificar la causa raíz del problema, posponer la emoción, darse tiempo, ¿qué es? Date un tiempo. Si estás en una situación complicada con alguien, en ese momento estás discutiendo, date un tiempo y sal a caminar. Si estás en el trabajo y ya te saturaste de actividades, date un tiempo y respira. Haz ejercicios de estiramiento, sal a caminar en el pasillo. En tu mismo asiento de la oficina, estírate, qué sé yo. Esas serán algunas estrategias. El propósito de vida, que es darle sentido, encontrar proyectos, tener proyectos que te impulsen a ser mejor cada día, hacer actividades que te reten, es deseo de hacer cosas, pero esos deseos esos deseos se traducen en proyectos, en actividades en específico y hacerlas. ¿Ya? Sí, Me breve, deja pasmada. breve. Oye, Héctor, de verdad, mira que esta conversación ha estado interesante porque nos toca, yo creo que las vulnerabilidades como personas. Nos hace poner los pies sobre la tierra, porque los procesos de vida, si bien es cierto, todos crecemos en familias diferentes, en contextos diferentes. El duelo, todos los vamos a pasar, todos vamos a vivir procesos de duelo en nuestra vida, eh, pérdidas de seres queridos, de mascotas que no son tus mascotas, sino que ya son parte de tu familia, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones de amistad. Wow. Aquí de verdad hay que hacer otro episodio. No sé si vamos a tocar el mismo tema de duelo, pero sí realmente poder brindarle a las personas aquellas herramientas para que puedan magnificar su grandeza. Estamos en una era, tú tal cual lo mencionaste también hace rato, que yo creo que muchas personas, bueno, están dejando de lado la religión, lo cual no significa dejar de creer. Simplemente significa que estamos yendo más allá de las limitaciones que nos imponen, que si yo traspaso de aquí para allá, ya estoy siendo que un hereje. Estoy, no sé, al punto de ser el anticristo en el mundo porque ya no hago ciertas cosas. Entonces creo que las religiones, yo siempre lo digo, este programa no emite juicios de valor para nada, cada quien es dueño de creer lo que sienta, de buscar las ayudas que necesite, pero siempre es bueno escuchar, escudriñar e investigar, porque para eso se nos dio la inteligencia, para que nosotros también a través de nuestras propias herramientas podamos saber qué es bueno para mí o qué no.
qué puedo aplicar yo o qué no, porque dentro de las similitudes todos tenemos diferencias. Y en este punto, Héctor, que es ya las preguntas de cierre, que es de la grandeza interior, en este bloque vamos a centrarnos en el concepto de grandeza interior. Este podcast se llama Reflexiones de Grandeza. Y a través de estas preguntas vamos a consolidar el tema de este episodio y vamos a ofrecer, o tú vas a ofrecer, en este caso, porque te voy a preguntar y tú las vas a ofrecer, reflexiones profundas sobre cómo despertar y manifestar la grandeza interior de cada persona. De verdad te agradezco profundamente que te hayas permitido también ser vulnerable a través de tu propia experiencia de vida y como persona yo creo que esto también da credibilidad a lo que se habla, porque hemos vivido, hemos padecido, hemos tenido experiencias de vida que como personas nos demuestran que si hemos aplicado algo en nuestra vida y ha sido bueno para nosotros, también es bueno para otras personas. ¿Quieres decir algo? Te veo así como Sí, que, ¿quieres decir algo? yo te escucho. Héctor, ya, te voy a hacer 3 preguntas finales para este cierre. Te las voy a hacer ahorita continuadas, pero si necesitas que te las repita, por supuesto, aquí estoy para poder ayudarte. Primera pregunta, ¿cuál es el consejo más importante que darías a una persona para que encuentre esas herramientas que le permitan manifestar en su vida cotidiana lo que es la grandeza? Hablamos de grandeza interior. Segunda pregunta, imagina que puedes dejar una huella duradera a través de tu trabajo. ¿Cuál sería esa huella y cómo crees que podría impactar en la vida de las personas? Y la tercera pregunta, para ti, para Héctor Gómez, ¿qué significa la grandeza y cómo se relaciona con la experiencia de vida y tu proceso de manifestación personal? Cuando hablamos de manifestación personal, hablamos de todo aquello que nosotros atraemos hacia nuestra vida a través de nuestras acciones. Así que tu tiempo de contestar comienza ahora. Ok. Para la primera pregunta, ¿qué consejo daría? Se dice que los consejos solamente sirven para quien los da. Recomendación. ¿Qué recomendaría? Le recomendaría a la persona ser agradecido. Esa sería una de las recomendaciones que yo hago. Agradecer con todo lo que tienes, lo bueno y lo malo, porque al fin y al cabo de cada experiencia se aprende. Después de agradecer, porque a lo mejor hoy tuve una mala experiencia con alguien, ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendizaje obtienes de lo que vives? Agradece lo que vive y ahora, ¿qué aprendizaje obtienes? Y después es, ¿qué puedo ofrecer yo a la persona que me enseñó estas cosas? Esa sería los 3 recomendaciones. Agradece, aprende y que pudieras brindar a esa persona. De la segunda, ¿qué huella dejaría? Que si yo pudiera impactar en las personas, fíjate que yo siempre he pensado eso. A mí me gusta pisar algún lugar y que la gente sepa que estuve ahí. Siempre he dicho eso. ¿A través de qué? El desarrollo de las personas. A través de la empatía, a través de estar pensando en sus necesidades y tratar de satisfacerlas, a través de este vínculo positivo que yo pudiera desarrollar con ellos o con ellas. Esa sería la huella, de que si alguien algún día no estoy, ya sea en mi trabajo o en algún otro ámbito, que se acuerden de mí por lo amable que fui, por la empatía que tuve, por estar siempre al pendiente de las necesidades de los demás y tratar de apoyar en lo que pueda. Esa sería una de las huellas que yo dejaría. Y la última, para mí, ¿qué significa la grandeza? Para mí la grandeza significa estar bien conmigo mismo, estar bien con las personas que me rodean, que si alguien me ve en la calle y me reconozca porque algún día hice algo positivo por esa persona. La grandeza para mí es poder dar a los demás lo poquito que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida. Eso sería la grandeza para mí. Bueno, Héctor, de verdad, tengo que agradecerte sinceramente
este momento compartido con nosotros acá en este episodio de Reflexiones de Grandeza. Antes de finalizarlo, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo encuentran a Héctor? ¿Cómo pueden las personas de alguna forma seguir lo que haces, contactarte? Porque también has hecho cosas en estos últimos tiempos. Héctor y yo, bueno, nos conocemos hace algún tiempo también, somos podcaster, venimos de una misma red de podcast. Allí nos conocimos, no sé si fue en pandemia o antes de pandemia, pero y cierro el capítulo siempre como que con este mensaje de que tenemos personas afines que la vida nos va presentando en el transcurso de nuestra vida, y cuando tú sabes el para qué están en tu vida, entonces tú comprendes el significado, el propósito de lo que tú tienes que hacer para aportar e impactar en la vida de los demás. ¿Cómo te encontramos, Héctor? A nuestras audiencias, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Ok, a través de, bueno, nada más manejo páginas de Facebook, que es la de Héctor Gómez, es la personal, que ahí subo muchas cosas relacionadas a mi ámbito profesional. Ahí van a encontrar mi número de contacto. La página del podcast, Restos del Tintero, igual en Facebook. Tengo un blog de los bloggers de esos antiguos que a lo mejor las generaciones nuevas no los conocerán, que es el Pero de Blogspot. allí, de allí nacemos los podcasters de este tiempo, del blog, de ser blogger. Entonces, ahí están los escritos, hay muchos escritos en esa época de escritor que me dio, ahí los tengo. Actualmente tengo la página de YouTube que también se llama Restos del Tintero, que eso es algo nuevo. No mantengo mucho contacto en redes sociales, pero igual si alguien me escribe directamente, sí puedo mantener una comunicación más fluida. He estado participando en talleres en el ámbito de la tanatología, que es lo que voy a empezar a impartir hoy día, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, León, Guanajuato, que es donde me desenvuelvo profesionalmente, es lo que estaremos trabajando. Y ahí es donde pueden contactarnos. Héctor Gómez, Restos del Tintero, las páginas de Facebook, y ahí están los datos para que se puedan poner en contacto. Y de forma online, las personas que estén fuera de tu entorno más cercano, ¿hay alguna posibilidad de que esas personas también puedan beneficiarse de aquellas cosas que tú haces? ¿Estás pensando en algún taller en línea o algo para, no sé, para personas que están en el extranjero o lejos del lugar donde estás tú en este momento? Ahorita la parte de los talleres en línea no, ahorita son presenciales. Lo único que sí ofrezco en línea son los servicios de atención psicológica. Son servicios que se brindan a través de una videollamada por WhatsApp, una conexión a través de Zoom, y es donde estoy interactuando. Debido a la parte de la pandemia, es una de las cuestiones que Ujú. se aplican en el ámbito de la psicología y sí ha funcionado bastante. Entonces, eso es cómo me mantengo en contacto con las personas que no pueden acudir directamente a la consulta. Bueno, Héctor, ahora sí estamos llegando al fin de este episodio que mira, si por mí fuera yo me quedo, no sé, 2, 3 horas más, pero de verdad te agradezco mucho tus conocimientos, tu profesionalismo, tu persona, el haberte atrevido a venir a este espacio a contarnos un poco más, aparte de tu vida personal, también de tu vida profesional. Igualmente, para nuestras audiencias, en la caja de descripción de este episodio van a quedar todas las formas de cómo ponerse en contacto con Héctor, el enlace hasta su blog, al podcast, que también pueden escucharlo, y a todo este conocimiento maravilloso que tiene para compartir Héctor con nosotros. No sé si quieres dejar algunas palabras finales, Héctor, antes de cerrar ya este capítulo, porque si no vamos a estarnos despidiendo. Nos vamos a estar despidiendo 10 minutos. No, sí, tú, no, porque gracias y todo lo demás y vamos a seguir hablando. ¿Y tienes algo más que decir? El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, Nick. No, pues Sin mira, dudarlo. me queda agradecerte. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Esta charla fue muy emotiva. Me gustó mucho. Me siento muy contento, muy cómodo estando platicando contigo. Y pues gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti. Así que bueno, gente, llegamos al fin de este episodio. Si encuentras, perdón, contenido de valor, encontraste algo que te apasionó, que sabes que puede servir a otra persona dentro de este episodio, te pedimos que los compartas y así poder llegar a que más personas tengan la posibilidad de manifestar
su mente universal. Gracias, chao. Chao, Héctor. Gracias. Chao. Bye.